Humildad y oración en la Iglesia son el antídoto contra las alteraciones de la palabra de Dios y la tentación de adueñarse de ella, interpretándola al propio gusto y enjaulando así al Espíritu Santo. Y es precisamente durante estos días de Cuaresma donde el Señor se hace cercano a nosotros y la Iglesia nos conduce hacia el Tríduo Pascual, hacia la muerte y resurrección de Jesús. Todos los viernes del año, y en particular los de Cuaresma, nos preparan para el gran viernes del dolor y de la misericordia. En la primera lectura tomada del Génesis se relata la historia de José, que es una profecía y una imagen de Jesús, vendido por 20 monedas por sus hermanos. Y luego el Evangelio de San Mateo presenta esa parábola que Jesús mismo dice a la gente y a los fariseos, a los sacerdotes, a los ancianos del pueblo, para hacer comprender dónde han caído. Nos encontramos ante el drama no del pueblo, porque el pueblo entendía que Jesús era un gran profeta, sino de algunos jefes del pueblo, de algunos sacerdotes de ese tiempo, de los doctores de la ley, de los ancianos que no tenían el corazón abierto a la palabra de Dios. Ellos escuchaban a Jesús, pero en lugar de ver en él la promesa de Dios o de reconocerlo como su hijo, tenían miedo. Es el mismo sentimiento de Herodes. También ellos decían: este hombre es un revolucionario, detengámoslo a tiempo, debemos detenerlo. Es una amenaza para nuestro modo de vivir. Por esto trataban de capturarlo, trataban de ponerlo a prueba para que cayese y poder arrestarlo. Es la persecución contra Jesús. ¿Pero por qué esta persecución? Porque no estaban abiertos a la palabra de Dios, estaban cerrados en su egoísmo, como el rico Epulón que veíamos ayer, cerrado en sí mismo, incapaz de abrirse. Es precisamente en este contexto en el que Jesús cuenta esta parábola. Dios dio en herencia un terreno con una viña que hizo con sus manos. Se lee en el Evangelio que el dueño plantó una viña, la rodeó con un cercado, allí excavó un hueco para el lagar y construyó una torre, y luego dio la viña en alquiler a los campesinos. Exactamente lo que hizo Dios con nosotros, nos dio la vida en alquiler y con ella la promesa que vendría a salvarnos. En cambio, estas personas vieron aquí un buen negocio, una buena oportunidad. La viña es hermosa, tomémosla, es nuestra. Y así, cuando llegó el momento de recoger los frutos, fueron los empleados de este señor a retirar la cosecha, pero los campesinos, que ya se habían adueñado de la viña, dijeron: no, saquémosle fuera, esto es nuestro. La parábola de Jesús relata precisamente nuestro drama. Esas personas, en efecto, se adueñaron de la palabra de Dios y la palabra de Dios se convirtió en su palabra. Una palabra según su interés, sus ideologías, sus teologías, a su servicio, según el propio interés. Y mataron para conservar esto. Y esto es lo que le pasó también a Jesús, porque los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos cuando escucharon esta parábola y así trataron de arrestarle para quitarlo de la circulación. Pero de este modo, la palabra de Dios se convierte en algo muerto, encarcelado, y el Espíritu Santo está enjaulado en los deseos de cada uno de ellos. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando no estamos abiertos a la novedad de la palabra de Dios, cuando no somos obedientes a la palabra de Dios. Desobedecer a la palabra de Dios es como querer afirmar que esta palabra ya no es de Dios, ahora es nuestra. Y así como la palabra de Dios está muerta en el corazón de esta gente, también puede morir en nuestro corazón. Sin embargo, la palabra no se acaba porque está viva en el corazón de los sencillos, de los humildes, del pueblo de Dios. Y en efecto, los que buscaban capturar a Jesús tenían miedo del pueblo que lo consideraba un profeta. Era la multitud sencilla que iba detrás de Jesús porque lo que Jesús decía hacía bien y encendía el corazón, transformándolo a imagen del suyo. Esta gente no usaba la palabra de Dios para el propio interés, sino que sencillamente escuchaban, obedecían, que quiere decir audire, el que escucha. Y ahora bien, ¿y yo qué puedo hacer para evitar enjaular la palabra de Dios? Pues mirad, dos sencillos caminos: humildad y oración. Ciertamente la gente de la parábola decían: sí, la palabra de Dios es esta, pero la interpreta según mi interés. Y con este modo de obrar eran soberbios, eran autosuficientes, eran los doctores, entre comillas, personas que querían tener todo el poder para cambiar el significado de la palabra de Dios. En cambio, solo los humildes tienen el corazón preparado para recibir la palabra de Dios. También es necesario precisar
que estaban también los buenos y humildes sacerdotes, humildes fariseos que habían recibido bien la palabra de Dios. Por ejemplo, los evangelios nos hablan de Nicodemo. Por lo tanto, la primera actitud para escuchar la palabra de Dios es la humildad, porque sin humildad no se puede recibir la palabra de Dios. Y la segunda es la oración. Las personas de las que habla la parábola, en efecto, no rezaban, no tenían necesidad de rezar, se sentían seguros, se sentían fuertes, se sentían dioses anclados en el cumplimiento. Por lo tanto, con la humildad y la oración, peregrinamos en el camino de la vida para escuchar la palabra de Dios y obedecerle en la Iglesia. Pidamos al Señor la gracia de la humildad, de contemplar a Jesús como el Salvador que nos habla. Me habla a mí. Cada uno de nosotros debe decir, me habla a mí. Y cuando leemos el Evangelio, me habla a mí. De aquí la invitación a abrir el corazón al Espíritu Santo que anima y da fuerza a esta palabra, y a rezar, a abrir el corazón, a meditar para tener la docilidad de recibir esta palabra y obedecerle. Feliz día para todos. Amén.